Bien, vamos a iniciar. Tengan muy buenos días todos. Vi que ya se conectó por ahí Catherine y Adilio. Gracias por estar pendientes, ¿verdad? En este horario la tutoría es de 10 a 12. Vamos a tratar de hacer lo más breve posible, ¿verdad? Para poder cubrir ese tiempo. Y cualquier duda que ustedes tengan pueden hacerla, ¿verdad? Pueden interrumpirme en el transcurso de la tutoría. Esta es la tutoría 3 correspondiente al 30 de marzo en horario de 10 a 12. Bien, vamos a ver la agenda para este día. Se van a ver lo que son algunos conceptos básicos de lo que es la filosofía. Posteriormente se van a tratar los temas relacionados con la unidad 2. Hola, Catherine. Vi que se desconectó y se volvió a conectar por ahí. Qué bueno que ya estamos ahí, ¿verdad? En línea. Bueno, les decía que la agenda vamos a hablar de los paradigmas filosóficos y pedagógicos de la educación matemática y vamos a terminar con discutiendo el documento de los paradigmas filosóficos de la educación matemática. Bien, algunos conceptos básicos. Oh, tenía problemas con Skype. Bueno, qué bueno que ya se resolvió, ¿verdad? Por ahí también está conectado alguien más. ¿Quién es? A algunos puedo verles el nombre y a otros solo el código, por eso no estoy segura, ¿verdad? De quiénes están conectados. Así es que el que se va conectando va saludando por ahí. Ah, Wilber, mucho gusto, Wilber. Qué bueno que están ahí presentes. Bien, algunos conceptos básicos de lo que es filosofía. Bueno, inicio con lo que es la etimología, que es de donde proviene la palabra, ¿verdad? Filos y sofía. Entonces proviene de las palabras griegas filo y sofía, que significan amor y saber respectivamente. Entonces su traducción literal sería amor a la sabiduría. Las nociones que tenemos sobre la filosofía, ¿verdad? Son algunas aceptaciones que han sido como más aceptadas. En general, ¿verdad? Por ejemplo, dice que la filosofía es la ciencia de las cosas humanas y divinas. Ahora, aquí estamos hablando de filosofía, pero orientada a la educación matemática. Otro concepto dice que la filosofía es el estudio del ser en tanto que ser. También es un esfuerzo reflexivo por alcanzar la felicidad. Habla mucho, bueno, hablábamos antes en los documentos anteriores sobre eso, ¿verdad? El hecho de la ciencia, ¿verdad? La sabiduría, la razón, ¿verdad? El alma, todo eso.
tiene que ver con lo que es la filosofía y trata sobre el ser humano, hablando desde la perspectiva de la educación matemática. Bien, algunos pensamientos filosóficos de los que hablábamos es sobre Sócrates, que dice que la filosofía es la búsqueda de la verdad. Entonces ve la filosofía como esa búsqueda. Hablábamos de Platón también, ahí está, dice que la filosofía se pregunta por el porqué de todo lo que existe, ¿verdad? ¿Por qué? El porqué de todo lo que existe en la vida en general. Aristóteles dice que la filosofía es la ciencia que busca los primeros principios y causas de todo lo existente. Agustín de Hipona dice que la filosofía es la aspiración al conocimiento por medio de la razón y de todo cuanto establece la fe, ¿verdad? Ya esto ya es más que todos pensamientos cristocéntricos. Descartes dice que es el estudio de la sabiduría. Bien, esos son algunos pensamientos filosóficos de los que hemos hablado y se habla también en este documento de, de la unidad 2. Las características que tiene la filosofía es que es universal. Una de las características principales es que es universal, ya que estudia todo lo que existe. También es racional, siempre como contradiciendo a lo que es la religión, que está basada en la fe y semejanza de las ciencias particulares, ¿verdad? Entonces la filosofía habla más de lo que es la razón, más que la fe. Por eso es racional. Es otra característica que tiene es que dice que es problemática en cuanto se alcanza la verdad absoluta, se refleja de distintos momentos, dice, en el desarrollo progresivo del pensamiento humano. Y siempre se está planteando problemas, ¿verdad?, para poder resolverlos. Por eso dice que la filosofía es problemática. También es crítica. Dice que la filosofía no acepta criterios de autoridad, muy por el contrario, el filosofar involucra someter el rigor del análisis, la síntesis planteadas por otros autores, ¿verdad?, a lo largo del pensamiento humano. Entonces busca lo que es crítica, ¿verdad? Si se fijan, el primer documento que veíamos era precisamente ese tema, ¿verdad?, de lo que hicieron ustedes, lo que es el mapa mental, una filosofía crítica. Es radical, la filosofía también es radical porque dice que es la ciencia de las primeras causas y principios. Entonces a partir de ahí tomamos en cuenta para poder hacer el respectivo análisis.
Bien, también es metódica porque utiliza procedimientos, pautas y reglas para alcanzar sus conocimientos, o sea, lleva un orden sistemático, ¿verdad? Es sistemática porque los conocimientos filosóficos se encuentran organizados en teorías de doctrinas. Cada uno tiene cada autor tiene su propia teoría y están ordenadas en esa manera, ¿verdad? De acuerdo a las teorías y a las doctrinas que tienen cada uno de los autores con respecto al pensamiento filosófico. Es especulativa. Dice que es una reflexión teórica independiente y ajena a los resultados de la ciencia. Por ello, la afirmación filosófica no se puede comprobar en la realidad. Podemos afirmar algo, pero no podemos comprobarlo, ¿verdad? Y la filosofía es trascendente porque va más allá de lo físico y lo material, ¿verdad? Porque hablan de los entes metafísicos que no son humanos, ¿verdad? Entes presentes. Entonces habla de lo espiritual, ¿verdad? Por eso mencionaba San Agustín la parte de la fe, ¿verdad? Hablan del hecho del alma, ¿verdad? Que todos los seres humanos tenemos un alma. Y por eso dice que es trascendente, porque trasciende en cuestión del espacio, ¿verdad? Del espacio físico, no solamente es algo físico y material. Bien, esas serían las características de lo que es la filosofía, las características de la filosofía en general, ¿verdad? La filosofía hablándolo en términos generales. Ahora vamos a hablar un poco más específico de la filosofía de la educación, ¿verdad? Que es lo que a nosotros nos interesa, ¿verdad? La filosofía de la educación. Bueno, esto ya lo veíamos antes, se los había explicado ya, la etimología, ¿verdad? De dónde proviene la palabra filosofía. Sócrates, recuerden que es el que habla sobre la sabiduría, el sentido ético, la moral. Platón estaba influido por la escuela pitagórica y usaba palabras con más frecuencias que su maestro en un sentido más amplio, distinguiendo la filosofía de las ciencias matemáticas. Mejor que Aristóteles, porque Aristóteles extiende a todo el saber racional, eso es lo que para él es la filosofía. En cambio, Platón ya lo hizo un poco más específico, era para las ciencias matemáticas. Está otro filósofo también, que es Xenócrates, que fue discípulo de Platón, y divide la filosofía en tres partes, que es la teoría del conocimiento, o sea, la lógica, la natural, o sea, la física, y la ética, ¿verdad? Para seguir con lo que tiene que ver con la filosofía. Ahora, la filosofía en la educación es por su propia naturaleza y expresión un saber filosófico. Este saber no es siempre bien recibido por los alumnos, ¿verdad? Porque sus temas, que también son sus problemas, se plantean alejados de la realidad de sus vidas y de su lenguaje y poco o nada
es un vehículo a su comunicación. Disculpen que ando un poquito con gripe. Entonces, es como la noción de lo que es la educación. Esta situación es lo más opuesto, dice, al origen y al significado etimológico del vocablo filosofía. Bueno, así lo entendió Platón, ¿verdad? El papel de la filosofía de la educación en la pedagogía. Si hablamos de educación, tenemos que hablar de pedagogía, ¿verdad? Hay dos autores que escriben sobre eso, Ortega y Gasset. En 1952 escribió que si el maestro ha de ser pedagogo, ha de ser maestro filósofo. Este es el sentido que tiene la conversión de la pedagogía en la ciencia formal. Desde entonces queda obligado el maestro a estrechar sus relaciones con la filosofía. Entonces, como maestros, por eso es que se nos orienta, ¿verdad?, sobre esta asignatura que es la filosofía, porque como maestros tenemos que tener, ¿verdad?, esa parte filosófica por ahí. Dice que el desprestigio actual de la filosofía en algunos países y también obviamente de la filosofía de la educación es por su teórico alejamiento de la vida. Esta concepción de la filosofía, estrechamente vinculada o identificada con la ineficacia, la esterilidad, el aburrimiento, ¿verdad?, y la incomprensión, entonces se convierte en algo que no tiene mucha utilidad, ¿verdad?, ni lo fue en sus orígenes. No tiene que serlo en la actualidad. Por ese tipo de pensamiento es que la filosofía ha perdido o ha tenido ese desprestigio, ¿verdad? Entonces dice que estamos convencidos de que la filosofía que no surja del contacto con la realidad cotidiana, sino que al margen de ella, quizás sea filosofía, pero no filosofía de la vida, ¿verdad?, y por lo tanto no es filosofía de la educación. O sea, si vamos a hablar de filosofía de la educación, es de acuerdo al entorno, ¿verdad?, al entorno escolar en que nosotros nos movamos, nuestros estudiantes y nuestros compañeros de trabajo, ¿verdad? Entonces, sin filosofía de la educación queda sin respuesta todo lo que afecta a la reflexión, a la crítica, a los fines, a los valores, ¿verdad?, que hoy en día se están perdiendo. Porque no solamente es por hacer la crítica, ¿verdad?, sino es una crítica constructiva, ¿verdad?, que aporte, que ayude a mejorar esos valores que tenemos como personas, como seres humanos. Bien, ahí están algunas preguntas, tales como dice, ¿cómo elegir? ¿Es posible educar sin un modelo de referencia?
¿Por qué un modelo y no otro? ¿Quién decide y quién debe decidir? ¿Se debe imponer al educando una opción contra su voluntad? ¿Deben los políticos imponer su modelo ideológico porque gozan de mayoría? ¿Qué dimensiones humanas hemos de educar? ¿Cómo debe ser ejercida la autoridad del maestro? ¿Quién ha de educar? ¿Y es posible justificar cuál es la mejor educación? ¿Es posible la neutralidad? ¿Y si son indiferentes los medios? Esas son algunas preguntas que deberíamos de darles respuesta, ¿verdad? Por ejemplo, dice ahí, hay varias preguntas, ¿verdad? Vamos a contestar a ver si me ayudan ahí con algunas de ellas. No todas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo debe ser ejercida la autoridad del maestro? ¿Qué piensan ustedes? Bien, si quieren escribir sus respuestas está bien, si consideran que es más fácil decirlas, igual pueden habilitar el micrófono para poder hablar, ¿verdad? Voy a deshabilitar el mío para poderlo. Sí, dentro del aula, ¿verdad? Ajá, dice Adilio que tiene que ser con respeto e igualdad. Ajá, muy bien. Autoridad no es lo mismo que autoritarismo, ¿verdad? Una cosa es tener autoridad como maestro y otra es ser autoritario. ¿O creen que es lo mismo? Dice, tiene que ser comprensivo, neutral y objetivo en la forma de ejercer su cargo o rol que desempeña, dice Wilber, sí, ¿verdad? Tiene que ser, muchas veces comprensivo y no ejercer la autoridad como una imposición, ¿verdad? Sino en sentido de que recuerden que el mejor líder es el que menos hace, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos autoridad y somos líderes, no es necesario pasar, por ejemplo, regañando al estudiante, eh, castigándolo, qué sé yo, o revisándole a cada rato su cuaderno porque se sabe que ellos están haciendo lo que deben hacer, ¿verdad? Porque están cumpliendo o están rigiéndose bajo la autoridad del maestro. Dice Catherine, el docente debe tener autoridad, pero también debe tener un ambiente relajado para que los alumnos se sientan bien con el docente y por ende se disfrute de la tutoría. Bueno, sí, eso, por ejemplo, la autoridad nos estamos refiriendo a la forma de cómo controla, ¿verdad? Su grupo.
si les siguen las instrucciones, están atentos, o hay un solo desorden, ¿verdad? Pero yo no sé, algunos de ustedes a lo mejor son maestros, pero sí fueron alumnos, estudiantes, y muchas veces, o sea, ustedes vieron todos los tipos de maestros, ¿verdad? Entonces hay algunos que el maestro llega al salón y ahí se acabó el desorden, todos a sus muebles, a comenzar la clase, trabajar y listo. Hay otros maestros que llegan al aula y como que no hubiera maestro ahí, ¿verdad? Entonces, muchas veces porque el docente no tiene autoridad o porque no prepara su clase, ¿verdad? También influye eso porque no está preparado, no lleva material, no sabe ni qué tema va a dar ese día. Sí, se vean ambas cosas, yo sé, ahí dentro de ahí el ambiente de trabajo, ¿verdad? Se nota cuando un maestro ha preparado su clase y tiene autoridad sobre sus alumnos y cuando no, ¿verdad? Definitivamente es como que no estuviera nadie en esa aula. Ajá, dice Catherine. Sí, es cierto, ya he tenido experiencias similares en las que se siente la ausencia del tutor. Sí, ¿verdad? Donde hay un solo desorden ahí. ¿Quién se conectó por ahí? Reinaldo, bienvenido. Espero pueda escucharme. Ok. Bien, estamos hablando sobre la pregunta de cómo debe ser ejercida la autoridad del maestro, ¿verdad? Ahora vamos a responder la otra. ¿Quiénes han de educar? Según su criterio, ¿verdad? Según su criterio. ¿Quiénes consideran ustedes que deben educar? Hablando de los estudiantes, ¿verdad? ¿Quiénes deben educar a los estudiantes? Bien, dice que principalmente los padres, ¿verdad? De familia y luego el docente, si lo amerita. En el sentido lógico, los docentes o tutores, porque son quienes están a cargo de enseñar las nuevas modalidades de estudio.
¿verdad? Sí, bueno, sí tienen razón, ¿verdad? Estoy de acuerdo con Adilio, que dice que es principalmente los padres de familia, porque al final la educación viene de casa, ¿verdad? Depende de cuánta educación se haya recibido en la casa, así va a ser la educación que se pueda ir adquiriendo, ¿verdad? Más adelante, porque en realidad cuando vamos a un centro de estudio, llámese escuela, colegio, universidad, instituto técnico, instituto nacional, este, vamos a aprender, ¿verdad? Vamos a aprender las asignaturas, vamos a aprender, vamos a adquirir conocimiento, pero en realidad no es a educarnos, porque la educación la recibimos en nuestras casas, ¿verdad? Parte de la educación, por ejemplo, cuando estábamos pequeños, ¿verdad? Algunos, nuestros papás nos decían, salude, ¿verdad? Salude a su tío, o cuando llegamos a un lugar, miren, cuando uno llega a un lugar, primero que hace saluda, cuando uno se va del lugar se despide, ¿verdad? Y esas son cuestiones de educación. El docente de lo que se encarga, dice, de enseñar, pero también en cierta medida también, ¿verdad? Sí, como docentes tenemos la obligación de educar, ya que si en la casa no se les educa, pues ahí en la escuela también es parte de, ¿verdad? No solamente el padre de familia tiene toda la responsabilidad, también nosotros como docentes, ¿verdad? Se trabaja en conjunto como en comunidad, ¿verdad? Entonces se hace de mejor manera. Bueno, continuamos entonces. Los principios filosóficos del concepto de aprendizaje de Platón. Dice acá que la base filosófica de Platón en su teoría o doctrina de forma es la idea de la república, dice, que divide la existencia en dos esferas. Una es la inteligible, que son de ideas o formas perfectas, eternas, indivisibles, ¿ya? Los principios de las matemáticas y las filosofías del saber. Y la otra es la esfera sensible, que son ya de objetos concretos, conocidos, cosas que podemos palpar, ¿verdad? Como los árboles, las piedras, los seres humanos, ¿ya? En general todo objeto que sea conocido a través de los sentidos es en la esfera sensible. Eso es. Dice, en la República, Platón muestra la humanidad prisionera en una caverna que confunde las sombras proyectadas en una roca con la realidad. Entonces considera el filósofo como la persona que penetra en el universo fuera de esa caverna de la ignorancia y alcanza una visión de la verdad, realidad y el mundo de las ideas. O sea, él lo ve como algo irreal, ¿verdad? Aristóteles definió el concepto y principios básicos de muchas de las ciencias teóricas como la lógica, la biología, la física y la psicología. Al establecer los rudimentos de la lógica como ciencia, desarrolló la teoría de la inferencia deductiva, representada por el silogismo, o sea, la proposición deductiva que utiliza dos premisas y una conclusión. Eso es un silogismo, y un conjunto de reglas para fundamentar lo que habría de ser el método científico. Ahí ya habla un poco de lo que es el método científico.
En su teoría, Aristóteles discutió la separación que hizo Platón de la idea y materia, y afirmó que las ideas o esencias están contenidas dentro de los objetos mismos que las ejemplifican. Entonces Platón dividía las cosas tangibles, ¿verdad? O que podían tocarse, de lo intangible, lo que no podíamos ver, ¿verdad? O invisible. En cambio, Aristóteles dijo que estaban contenidas, ¿verdad? Dentro de los mismos objetos. Cada cosa real es una mezcla de potencia y acto, y es una combinación de aquello que puede ser pero que todavía no es, y de aquello que ya es, ¿verdad? Que es ya la materia, la forma, lo tangible, porque todas las cosas cambian y se convierten en otra cosa diferente de lo que son, excepto, dice, los intelectos activos humanos y divinos, que son formas puras, ¿verdad? Eso sí no podemos cambiarlo. El aprendizaje consiste en la observación y en la conclusión que sacamos de ello, dice Aristóteles, ¿verdad? Eso es lo que piensa. Bueno, esto veíamos también en la filosofía al servicio de la escolástica. La escolástica habla sobre la razón y la revelación divina, ¿verdad? La fe. Habla sobre la razón y la fe. Afirma que el mismo Dios era fuente de ambos tipos de conocimiento y la verdad era uno de sus principales atributos. Entonces, en esta filosofía escolástica relacionaban lo que es la razón con la fe, ¿verdad? Y la relevancia que éste tiene, ¿verdad? Con la verdad. Ese fue Santo Tomás de Aquino, el precursor de esa filosofía. En los conflictos entre la fe religiosa y el razonamiento filosófico, la fe era siempre el árbitro supremo. La decisión de los teólogos prevalecía sobre la de los filósofos. Durante el periodo ese escolástico, la filosofía estuvo al servicio de la teología, no solo porque la verdad de la filosofía estaba subordinada a la teología, sino también porque los teólogos utilizaban la filosofía para comprender y explicar la revelación. Entonces, se hablaban de revelación divina, estaban hablando de fe, ¿verdad? Porque muchas cosas nosotros pues nos basamos en la fe, ¿verdad? Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera, ¿verdad? Y la convicción de lo que no se ve. Usted está seguro de que eso va a pasar, y aunque usted no sabe, no ha pasado, pues no podemos estar seguros. A eso se refiere. En el documento de Kant, donde habla sobre el fundamento de la pedagogía como disciplina, decía que lo que él planteaba era que el conocimiento es una operación transformadora que lleva a cabo un sujeto. Si bien es cierto que todo comienza con la experiencia, es decir, con el encuentro del sujeto con lo real, no es eso lo que produce de por sí el conocimiento. El sujeto irá a la experiencia preparado con ciertas categorías ya a priori, ¿verdad? O que ya trae, llega al objeto con algo más que ser un simple papel en blanco para lo que real se imprima, dice. O sea, no es que está un papel en blanco y vamos a comenzar a escribir sobre él, ¿verdad?
sino que dice que basado en la experiencia, ¿verdad?, el sujeto se va acomodando a lo que es la realidad. Ya con esos instrumentos, ya el sujeto elabora lo que es el objeto. El conocimiento ya no es más del tipo realista, no implica copiar algo que ya está dado, ¿verdad?, sino que crear en base a su experiencia, elaborarlo en base a su experiencia. La función social de la educación. Bueno, la principal función de la educación dentro de una sociedad es la adquisición de ideas por parte de los alumnos. Las ideas claves de su pedagogía es que la instrucción es la base de la educación. Si tenemos las instrucciones, podemos realizar el trabajo que se nos pide, podemos aprender de mejor manera, podemos entregar una buena presentación, ¿verdad?, etcétera. Entonces, es basado en la instrucción que se deba. Bueno, el interés de la función social en la educación estaba en formar personas, ¿verdad?, no tanto ciudadanos. O sea, no le interesó, dice, la educación fortaleciera la democracia ni la cultura política. O sea, no estaba preparando ciudadanos, sino personas. El punto culminante de su doctrina pedagógica es lograr la libertad interior. Esto significa que el niño se libere de todas las influencias del exterior y se convierta en un ser autónomo, capaz de sacar de su interior las reglas y conductas y los preceptos morales, ¿verdad?, que crezca en un ambiente autónomo, valorando su propia educación. El desempeño del docente. Bueno, del docente se concebía como el maestro ideal, ¿verdad?, con una fuerte carga carismática, que tendría que ser una persona muy carismática, muy activa, dinámica. También enfatizó que en el docente debía tener una personalidad adecuada para generar el interés en el aprendizaje. ¿Qué tanto interés hay en aprender de acuerdo a la personalidad adecuada del docente? El docente y su carisma son la pieza central en la propuesta pedagógica de este tutor, ¿verdad? Entonces, el docente y su carisma tienen que ser, es una pieza fundamental para poder hacer lo que es la propuesta pedagógica. Tan central considero al educador que lo definió como un artista que tiene como misión educar al ser íntimo del niño. O sea, el docente tiene que ideársela, ¿verdad?, para poder educar y poder tener llegar pues hasta lo más íntimo, ¿verdad?, del más interior, ¿verdad?, de los niños, para que puedan aprender de mejor manera. A continuación les voy a presentar un cuadro donde tenemos, no se ve muy bien, ¿verdad? Tenemos ahí un resumen, ¿verdad?, de los problemas más importantes en la historia de la filosofía.
de la ontología, el objeto, el sujeto, la religión, la teoría del conocimiento, la ética, hasta la filosofía política. Esas son algunas preguntas que se hacen cada uno de esos sujetos, ¿verdad? Hablamos de la ontología, estamos hablando del estudio del ser. El objeto de estudio, pues, es el mundo. El sujeto, el hombre. Y hablamos como Dios como religión, ¿verdad? La teoría del conocimiento, que dice que si es posible el conocimiento, cuál es su alcance, cuáles son sus límites. Ya. Habla de la ética, qué es la felicidad, qué es el deber, ¿verdad? Todo eso es parte de la ética, los valores morales, ¿verdad? Que estos valores ya se están perdiendo, sin embargo, es parte de la currícula nacional, ¿verdad? Moral, urbanidad y cívica, desde el 2009 y hasta hoy, hace poco se está implementando, pero desde el 2009 está plasmado ahí en la currícula esa asignatura de moral, urbanidad y cívica, ahora le llaman música. Y la filosofía política. Bien, la filosofía de la educación matemática según Miguel Guzmán, traté de hacerles un resumen de lo que es ese documento, ¿verdad? De la unidad 2. Dice que según Miguel Guzmán, los fundamentos de la educación matemática deben hacer referencia primero a la persona por conformar, ¿ya? También debe hacer referencia a la sociedad en la que esta persona va a estar integrada, ¿ya? Otro donde debe referenciar es la cultura que a esta sociedad sostiene, la sociedad en la que vive esa persona, la cultura, los medios que el momento proporciona y los fines que persiguen. Si estamos hablando de la persona por conformar, estamos hablando del sujeto. Y la sociedad en la que se va a formar esta persona sería como la realidad, ¿verdad? La realidad en la que vivimos. La cultura es del conocimiento, todos los conocimientos adquiridos durante nuestra educación y el transcurso de nuestra vida. Los medios, que serían el tiempo necesario para poder adquirir esos conocimientos. Y los fines es el propósito, cuáles son los propósitos que tiene este sujeto. Eso es lo que, como en resumen, lo que opina Miguel Guzmán. Bien, habla también Miguel Guzmán sobre los fundamentos filosóficos de la educación matemática y resalta el sujeto, que es el hombre, ¿verdad? O el ser que se educa. Pero ¿qué es el hombre? Esa pregunta es respondida por la filosofía y la antología. ¿Qué tipo de educación necesita? Son preguntas que se deben responder. ¿Por qué necesita ser educado?
y a qué propósitos y fines debe responder. Estas son preguntas que está ahí planteadas por Miguel Guzmán. Más adelante vamos a ver la respuesta de esas preguntas, ¿verdad? ¿Qué es el hombre? ¿Por qué necesita ser educado? ¿Qué tipo de educación necesita? ¿Y a qué propósitos y fines debe responder? Son preguntas que nos hacen pensar, ¿verdad? Mucho. Por ejemplo, ¿por qué necesita ser educado un hombre? Un hombre sin educación, ¿creen que podría sobresalir en esta vida o sobrevivir? En nuestro país son los que más sobresalen, dice. Sí, no estamos hablando de los que no tienen un título universitario, ¿verdad? Sino que educación en general. Por ejemplo, nosotros necesitamos educarnos para, para todo. O sea, ¿cómo aprende usted a sobrevivir en esta vida? Incluso para hacer un café, ¿verdad? Tenemos que saber cómo se hace, ¿verdad? Para alimentarnos, qué agua podemos beber, qué alimentos son los que nos benefician, qué alimentos son los que nos afectan, ¿verdad? Y parte de eso es, sí, los diputados, dice. Ajá, sí, la educación en general, ¿verdad? No estamos hablando solamente de la educación formal, ¿verdad? La educación formal, sino el hecho de la educación en general, ¿verdad? Ser personas educadas. Por ejemplo, si usted necesita algo en el banco, digamos, tienen que ir a hacer un trámite al banco y usted llega con educación y respeto y le dice, mire, yo necesito este trámite y hasta le aceleran el proceso, ¿verdad? Pero si usted llega prepotente, sin ninguna clase de educación, ni siquiera saluda y háganme esto, o sea, ¿usted cree que lo van a hacer? Claro, ajá, desde el principio, ¿verdad? Cuando los primeros seres humanos se fueron educando poco a poco cómo podían conseguir comida, cómo sobrevivir, ¿verdad? Aprender a sobrevivir. Y eso es parte de la educación. Y ahí estamos respondiendo a la otra pregunta, ¿verdad? ¿Qué tipo de educación necesita el hombre? Desde los inicios de la humanidad, dice como cazar, ajá, cazar, cocinar, inventar métodos de sobrevivencia, correcto. Entonces, ¿qué tipo de educación necesita el hombre? Necesita una educación para la vida, ¿verdad? No vamos a estar educando, o sea, para nada. ¿Verdad? Tenemos que educar para la vida. Cómo, si el estudiante se está enfrentando a un problema, cómo salir de ese problema, ¿verdad? Cómo ayudarle a sobresalir. ¿Verdad? Eso también es educar. ¿Verdad? Un estudiante no encuentra empleo, pero puede poner su propio negocio o inventa un subproducto y comienza a venderlo y entonces ahí se está educando y está sobreviviendo.
Dice, creo que necesitamos educación de autoridad, quiso decir ahí. Sería como educación en valores, ¿verdad? Ajá, ajá, sí, claro, de autonomía, ¿verdad? Debemos educar para generar empleo, no para buscar uno, ajá, correcto. Ese sería otro tipo de educación, ¿verdad? Educación para la vida, los tipos de educación que necesita el hombre. Educación para la vida, educar para generar empleo, ¿verdad? Sería como eh, ser autosuficiente, autodidacta, ¿verdad? Autónomo. eh, y también educación en valores, ¿verdad? Ahora eso necesitamos mucho que los estudiantes se eduquen en ese sentido. Dice, la bioloantropología afirma que el hombre es un animal defectuoso, su proyecto incompleto, deficitario, imperfecto, insuficiente e inconcluso de la naturaleza. Es Galen Arnold, pone al hombre por los suelos, ¿verdad? Pero es parte de su pensamiento, ¿verdad? Y Plessner explicaba que su faltante es asumido y subsanado por los aparatos institucionales de la sociedad. Ahora, ¿qué entendemos por educación? Bueno, ahí está algunos. Dice que el hecho y la realidad institucional que se expone como espacio de comunicación de ideas, saberes, habilidades y pautas de conocimiento. Otro dice que otro concepto de lo que se entiende por educación dice que es el proceso o actividad mediante la cual se completa la formación del ser humano en su humanidad, convivencia y su respectiva habilitación para el trabajo. ¿Ya? También eso es educación. ¿Ya? Primero habla sobre el hecho y la realidad de exponer los espacios de comunicación, ideas, saberes, habilidades, ¿vea? Pautas de conocimiento para después formar al ser humano en su humanidad, en convivencia y la habilidad para el trabajo, ¿verdad? Como decía por ahí, para generar empleo, ¿verdad? No solamente para buscar trabajo. Dice que la educación también es la acción encaminada al perfeccionamiento continuo. En tal sentido, la educación es un resultado y un efecto. El resultado ha de llegar a ser hombre. Esa es una acción también para llegar a ser el hombre que quiere ser, ¿verdad? Y por tanto la educación es acto y potencia en tanto relación u orden de tránsito o alcance entre lo que es
lo que se es y lo que se será. En tal sentido es un proceso de regulación y de optimización, ¿verdad? Regular y optimizar los recursos para llegar al hecho de y la realidad de poder como complementar esas ideas, ¿verdad? Sus saberes, las habilidades, ¿verdad? Reforzar las habilidades que tiene y el conocimiento. ¿Qué direcciona el tipo de educación a desarrollar? Bueno, la antropología platónica explicaba la naturaleza del hombre a partir del mito del carro alado, según el cual, eso aparece ahí en el documento, ¿verdad? Según el cual dice que el alma perfecta de los dioses es alada y campeada por los cielos. El alma humana le sigue, pero si pierde las alas, cae a lo terrestre y se une a un cuerpo, dice. Esto es así porque no puede manejar a sus caballos ni viajar por el cielo y contemplar bien las esencias. Eso es lo que se pensaba, ¿verdad? Según la calidad de su contemplación de sus ideas, se encaminará en, primero, ser sabio, justo, guerrero, poderoso, un político, financiero o negociante. Puede ser un atleta o un médico, un adivino iniciado, un poeta o artista, obrero o labrador, sofista o demagogo, un tirano, y luego cuando muere el cuerpo y el alma pueden ascender o bajar de nivel según se haya portado, ¿verdad? Eso es de acuerdo a lo que dice ese mito del carro alado, ¿verdad? Que es similar a la ideología que tienen muchas iglesias cristianas o católicas igual, ¿verdad? Que habla de que nosotros tenemos un alma en el cuerpo y que nacemos, ¿verdad? Crecemos y somos cualquiera de esas opciones o alguna otra, ¿verdad? Y al final el alma puede ascender o bajar de nivel, a eso se refiere, a subir o bajar. Eh, digamos, el alma va al cielo o el alma va al infierno, dependiendo cómo se haya portado, ¿no? Pero en realidad no es. Bueno, cada quien, ¿no? Con sus concepciones. Debe estar así 10.000 años antes de volver a su antigua morada, menos si su alma filósofa que puede recuperar las alas antes. Eso es un mito, ¿verdad? El mito de ese carro al lado, que está ahí también en el documento. Existe otra posición que afirma que la educación depende de si creemos si el hombre tiene al bien o al mal por naturaleza. Ahí tenemos, esa es la imagen de dos personajes bíblicos, Caín y Abel. Eran hermanos de ambos padres, educados por los mismos padres. Siempre tuvieron todo por igual. Sin embargo, uno era más orientado al bien y el otro al mal, ¿verdad? Entonces, por eso es que se afirma que la educación, dice, depende de si creemos, dice, si el hombre tiende al bien o al mal por naturaleza. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que es algo de la naturaleza el hecho de que un hombre tienda al bien o al mal? ¿Cómo hacer para que no muera el cuerpo y el alma? Dicen. Bueno, eso está difícil.
El alma es posible, ¿verdad? Pero el cuerpo, al final, puede durar más de 100 años, dependiendo cómo se cuide, pero eso es inevitable. Ajá, por eso les pregunto, porque vaya, estos dos personajes fueron educados en el mismo sistema, son hijos de dos, o sea, son hermanos, educados en la misma casa, se les dio lo mismo, y al final uno tendía al mal y el otro estaba como, uno era bueno y el otro tenía envidia de ese, y por eso se hizo malo. Entonces, por eso es el análisis que dice que será por naturaleza. Dicen que fue por el pecado. Bueno, habría que ver, ¿verdad? También el hecho de cómo los trataban a ellos en su casa, porque si eran hermanos, si les daban todo, les daban lo mismo a lo mejor, pero quizás le daban más amor o más muestras de cariño a uno que al otro, y eso era lo que le molestaba, ¿verdad? Porque como uno era bueno, no sé si los que ya tienen hijos tienen más de uno, se ve eso, ¿verdad? En que uno de los hijos es atento, no le da problemas, le lleva buenas calificaciones, y el otro es más rebelde, le responde por todo. Entonces eso lo hace a ellos sentirse como mal también, ¿verdad? A mí no me quieren y al otro sí. Entonces ahí va generándose lo que es la envidia. Ajá, la envidia, como dice Adilio, ¿verdad? Ajá, también podría ser que exista preferencia, ¿verdad? Entonces puede ser que no sea por naturaleza. Aquí habla de dos visiones, la visión optimista de la naturaleza humana, que considera como apta por sí sola en la naturaleza humana para llegar a su perfecto desarrollo. En este caso dice no hay que intervenir en el mismo, el educador será como un jardinero que se limita a dejar crecer sus plantas, no debiendo que prescribirles nada. A lo mejor dice puede ser por eso significa que la religión ha mentido, dice, todo este tiempo. Bueno, eso es lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Habría que hacer un estudio más profundo de eso. Bien, entonces está hablando de la visión optimista y de la visión pesimista, orientada en los estudiantes, ¿verdad? Hay muchos estudiantes de que, como dice aquí, que el educador será un jardinero que se limita a dejar crecer sus plantas. O sea, usted los deja, hay unos que les dice vamos a hacer estos ejercicios y ellos se pueden hacerlos, incluso en recreo. Algunos me andan buscando ahí para, mire profe, me voy a ir con usted para la zona para que me explique estos ejercicios. Y hay otros que hay que andarlos puyando para que hagan unos 2 ejercicios, ¿verdad? Entonces ahí están las dos versiones, la visión optimista y la visión pesimista de la naturaleza humana, donde dice que niega que el ser humano no tiene esencia ni estructura alguna. En tal sentido, mira al ser humano como incapaz de un buen desarrollo y lleno de malas inclinaciones, pero eso es la visión que cada uno tenemos de nosotros, ¿verdad? En este caso, el educador debe ser un escultor, que lo que ha de ser todo luchando con la inercia del sujeto. O sea, si tenemos un estudiante pesimista, nosotros como educadores tenemos que esculpirlo, ¿verdad? Y tratar de que ese pesimismo quitárselo, ¿verdad? Y enseñarle de que él puede hacer las cosas como estudiante, ¿verdad? Como sus otros compañeros, igual, ¿verdad? O mejor. ¿Verdad? Yo tengo un estudiante que él cuando se concentra hace bien las cosas y entiende perfecto, ¿verdad? Y otras veces no. ¿Por qué? Porque se desconcentra, comienza a pelear con los compañeros, a discutir, y a eso lo vuelve ya pesimista, ¿verdad? Ese niño siempre anda buscando quien le pegue, fíjese. Siempre anda buscando, a ver.
con quién busca pleito para que después le peguen y después sale llorando. Entonces esas son visiones pesimistas de ellos mismos, ¿verdad? Lo que ven a lo mejor en sus hogares. Y hay otros que son optimistas, que aunque les pasen cosas malas, siempre ven las cosas positivas de eso, ¿verdad? Ven como el vaso medio lleno en vez de ver el vaso medio vacío. De eso se trata. Entonces dice que cada una de estas concepciones antropológicas son interpretadas de distinta manera, sin embargo es posible identificar 4 concepciones antropológicas de la educación. Estas son, la primera es la antología socrático-platónica, que considera al hombre como una criatura que cuenta con la capacidad de instruir y ver la esencia y el valor de las cosas. Entiende la razón como la comprensión. Creemos aquello que sabemos es bueno y disfrutamos y a la vez con aquello que queremos, ¿verdad? Entonces eso es la antología socrático-platónica. La antología voluntariosa, que no hay nada bueno más que una buena voluntad, según Kant, ¿verdad? Dice que no hay nada bueno que una buena voluntad. Si tenemos esa antropología de ser voluntariosos y si hacemos las cosas de buena voluntad, pues salen mejor, ¿verdad? Lo correcto no es la felicidad, sino el que no pueda querer para mí mismo algo que no quiera a la vez para cualquier otro ser racional que se encuentre en mi situación. Una humanidad que supervive gracias a su injusticia no merece su supervivencia. No se puede educar con premios y castigos. Hay que enseñar a sobreponerse a los sentimientos por muy compasivo que sea, si no responde a lo justo. La única ley penal justa, tanto para la sociedad como para la escuela, es la ley de taliones. Entonces, esto habla sobre el hecho de que depende de la voluntad, ¿verdad? Y la buena actitud que tengamos el hecho de estar bien, ¿verdad? No es que vamos a ser felices, ¿verdad?, toda la vida, sino que no querer como lo malo para los demás, ¿verdad? Sino querer, porque ahí dice, ¿verdad?, que no pueda querer para mí mismo algo que no quiera a la vez para cualquier otro ser racional que se encuentre en mi situación, ¿verdad? Yo no voy a querer nada malo para mí mismo. Ajá, es mejor estudiar 1 hora, dice, cuando se tiene la voluntad, a estar sentado por horas sin entender nada. Ajá, correcto, ¿verdad? De nada sirve estar leyendo si no vamos a entender nada. Entonces, esta antropología voluntariosa habla sobre eso, ¿verdad? Que hay que tener una buena voluntad para hacer las cosas y también de que vamos a querer ser justos, ¿verdad? Y querer lo mismo que lo que queremos para nosotros, quererlo también para los demás, o sea, no desearle el mal a nadie en sí, ¿verdad? Habla ahí sobre la ley de Talión. ¿Saben cuál es la ley de Talión? Es como cuando dicen ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Que si alguien cometía un delito o hacía algo, lo que tenían que hacer era pagar con lo mismo que había hecho, ¿verdad? Sí, ese es el problema, que o sea, la misma sociedad, ¿verdad? Nosotros nos hace, bueno, algunas personas ser así, o también tener envidia de los demás, ¿verdad? ¿Por qué no me voy a alegrar yo porque a mi vecino, a mi hermano, a mi amigo le vaya bien?
¿verdad? Gracias a Dios que le va bien, pero no, nosotros estamos viendo en base a nuestra perspectiva, ¿verdad? Nosotros estamos mal y queremos que toda la gente esté mal, ¿verdad? Y si a alguien le va bien, eso nos molesta. Bien, otra antropologías que tenemos por ahí es la emocionalistas o medicinales. Aquí habla de el corazón de la personalidad, que son sentimientos o la capacidad de emocionarnos, ¿verdad? Nuestra meta es lograr un estado emocional positivo, ¿verdad? Ya que si un estado emocional negativo nos lleva a la depresión, la tristeza, la angustia, la desesperanza. Dice, ha avanzado. Sí, las diapositivas siguen avanzando, ¿verdad? No sé si no las han podido ver ustedes, pero también se las dejé ahí para que puedan descargarla. La pueden descargar, ya les adjunté el archivo PDF para que puedan descargarla. La otra es la antropología pesimista, qué es el hombre y para qué está, ¿verdad? Y entonces este dice que el hombre no es nada y que no está para nada. Eso es lo que piensa esa antropología, ¿verdad? Lo que dice esa antropología. Bien, vamos a seguir avanzando, ya falta poco de lo que tengo del resumen. Tenemos ahí en el resumen la parte de los modelos euclidios. Dice que los modelos euclidios están constituidos por la institución conjuntista de Cantor y la intuición lógica de Russell, y ahí están todos los autores, ¿verdad? Hablamos del tecnicismo, el teorismo, como lo veíamos en la tutoría pasada. Los modelos constructivistas, para explotar la tierra sirve el hombre. Sí, ¿verdad?
para muchas cosas. Están los modelos euclidios, los modelos constructivistas y los modelos cuasi experimentales. Sí, hablábamos de tecnicismo y de teorismo, y del modelo constructivista psicológico y el constructivismo matemático. En los modelos cuasi experimentales reconocen el modernismo y el procedimentalismo. Ajá, modelos constructivistas. El constructivismo psicológico y el constructivismo matemático son las de donde se deriva. Sí. Vamos a ver cada uno de ellos. Recuerden, los modelos euclidios son el tecnicismo y el teorismo, solamente esos dos. Los modelos constructivistas son el constructivismo psicológico y el constructivismo matemático. Y los modelos cuasi experimentales son el modernismo y el procedimentalismo, que era lo que veíamos en la tutoría pasada. El teoricismo, tenemos algunas características ahí. El teoricismo basa su práctica en una concepción del saber matemático que pone el acento en uno de los conocimientos acabados y cristalizados en teoría. Pone entre paréntesis la actividad matemática del alumno y solo toma en consideración el fruto final de la actividad, ¿verdad? Eso es teoría, ¿verdad? Teoricismo. Identifica enseñar y aprender matemáticas con enseñar y aprender teorías que ya están terminadas. El proceso didáctico empieza y prácticamente acaba en el momento en que el profesor enseña o muestra su teoría a los alumnos, y hasta ahí llegó, ¿verdad? Eso es una de las características del teoricismo. Y reconoce que si las teorías matemáticas son triviales, y dado que enseñar es mostrar estas teorías, resulta que su enseñanza debería ser también un proceso trivial y aburrido. El otro es las ventajas. No hay ninguna ventaja en eso. La desventaja es que ignoran las dificultades que tienen los estudiantes para utilizar adecuadamente un teorema, aplicar una técnica matemática o comprobar si un objeto matemático cumple o no las cláusulas de una definición, ¿verdad? Esa es una desventaja porque solo se basan en la teoría, ¿verdad? En que el alumno aprenda la teoría sin importar si el estudiante no puede utilizar un teorema o no entiende un procedimiento, ¿verdad? La estrategia de aprender por resolución de problemas es secundaria, o sea, no la toman en cuenta. Y otra desventaja es que cuando los problemas se utilizan en el proceso sirven para aplicar, ejemplificar o consolidar los conceptos teóricos, e incluso para motivar, introducir, justificar nuevos conceptos. Pero en cualquier caso estas funciones son instrumentales, o sea, no son constructivas del conocimiento matemático, sino que solo de teoría, ¿verdad? Nos llenan de teoría. El otro que tenemos es el tecnicismo. Las características del tecnicismo es que hace del dominio de las técnicas, especialmente de las algorítmicas, como el objeto último del proceso didáctico. Identifica enseñar y aprender con aprender técnicas, ¿verdad? Es una forma extrema, más trivializada en el proceso de enseñanza de las matemáticas. Comparte con el teoricismo la trivialización de algunas actividades, ¿verdad? De resolución de problemas. Excluye del proceso de enseñanza las estrategias de resolución complejas, ¿verdad? Solamente las técnicas, ¿verdad? Y su fijación excesiva por las técnicas elementales impide tomar una consideración
a problemas matemáticos que no sean de rutina. El fundamento, una visión trivializada del proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, y en el plano psicológico sus fuentes se hallan en el conductismo. Desventajas es que se vuelve a lo básico, pero sin comprender reflexivamente en qué consiste eso, la que llamamos básico. No es una desventaja, hace énfasis en la resolución algorítmica nada más, y también olvida los auténticos problemas, que son aquellos cuya dificultad principal consiste en escoger la técnica más adecuada para construir una estrategia de solución. Esas serían las desventajas. El modernismo tiene características como identifica por conceder una preeminencia absoluta al momento exploratorio, entendiendo este como la actividad matemática con la exploración de problemas que ya no son triviales, ¿verdad? O sea, con tareas que se realizan cuando todavía no se hace, no se realiza lo que es la solución de ese problema, ¿verdad? Otra característica es que traslada al centro de gravedad del proceso didáctico al aprendizaje y considera que dicho proceso es un proceso de descubrimiento inductivo y autónomo. Se fundamenta en el modelo epistemológico cuasi empírico. Ya esto es para el modelo cuasi empírico. Las desventajas: no tiene contextualización de los problemas, en el sentido son extremadamente reduccionistas, o sea, redunda. Perdón. Enfatiza una única dimensión de la actividad matemática y busca una mayor actividad con el activismo exacerbado. Salud. Gracias. Ay, disculpen que ando con esta alergia. Ya el procedimentalismo es parte del modelo cuasi experimental, ¿verdad? Se propone posibilitar el diseño a la utilización del dominio de estrategias para poder resolver problemas complejos, ¿verdad? Resolución de problemas complejos, rompe el aislamiento tradicional de los problemas, ya aquí hay más procedimiento, ¿verdad? Se fundamenta en el tecnicismo, que solo toma en consideración clases algorítmicas, pero es un modelo cuasi experimental, ¿no? Y la desventaja es que trata únicamente con clases prefijadas de problemas como consecuencia del olvido del momento teórico. Por lo tanto, el procedimentalismo no puede tomar en consideración el desarrollo de las técnicas en manos de los alumnos, ni el correspondiente ampliación de las clases de problemas exploradas. El constructivismo psicológico es parte de los modelos constructivistas, ¿verdad?, de la enseñanza matemática. Identifica enseñar matemáticas con la posibilidad que los estudiantes construyan por ellos mismos los conocimientos matemáticos. Esa es su principal característica, ¿verdad? Se fundamenta en la psicología genética de Piaget y en la psicología social. Desventajas solo tiene dos: que continúa ignorando, sin embargo, la función del trabajo de la técnica en el aprendizaje de las matemáticas en general, y la otra es que las situaciones problema se eligen en función del concepto o conocimientos que tiene que el estudiante construye, por lo que el problema que se pretenden bastante más contextualizados que en los modelos docentes unidimensionales. Las características del
Constructivismo matemático, pues interpreta aprender matemáticas como un proceso de construcción de conocimientos matemáticos que se lleva a cabo mediante la utilización de un modelo matemático de dicho sistema. La descontextualización de los problemas desaparece hasta el punto de llegar a identificar el objetivo de la resolución de los problemas con la obtención de conocimientos sobre el sistema modernizado. Son algunas características. Se fundamenta también en la psicología genética de Piaget y en la psicología social y el dominio matemático. Su principal desventaja es que tiene relación de nuevo con el olvido al momento del trabajo de la técnica, ¿verdad? Lo mismo que hablábamos antes, del desarrollo de técnicas matemáticas en la actividad. Bien, surge la necesidad de nuevos modelos para enseñar matemáticas. Por ejemplo, cómo gestionar el proceso de descubrimiento inductivo autónomo del estudiante. Son los modelos modernistas de enseñanza. Cómo mecanizar y controlar la transmisión de teorías o entrenamiento en el uso de técnicas algorítmicas, que se refiere a los modelos clásicos. Los modelos constructivistas deben responder a cómo posibilitar que los alumnos construyan los conocimientos matemáticos siguiendo ciertas etapas en dicho proceso de construcción. Entonces, ¿qué nuevas teorías epistemológicas generales deben proponerse como respuesta a que nuevas reformulaciones del problema epistemológico y fisiológico de la matemática, si queremos que puedan servir de base a modelos docentes que superen las limitaciones de los modelos de enseñanza habituales y del modelo constructivista? Ahí son la necesidad de crear nuevos modelos para poder enseñar matemáticas. Bien, y como en resumen, los fundamentos filosóficos de la educación matemática aluden a las diferentes miradas sobre la educación matemática como realidad. Ven la educación matemática, el sujeto, que es el porqué del hombre, digamos, ¿verdad? El porqué de la educación. El proceso de enseñanza-aprendizaje está relacionado también con la realidad que se aprende o se enseña, dependiendo, ¿verdad? Esto estamos hablando de contenido, y las comunidades de práctica e investigación que impulsan el proceso de la ciencia. En eso se basa lo que es la educación matemática. Entonces, con lo que creamos que somos, decidiremos cómo debemos aprender, qué debemos aprender y hacia qué destino conducirnos. No hay duda que toda pedagogía o práctica educativa responde a estos supuestos, y en tal sentido toda pedagogía encierra en sus fundamentos una teoría del hombre, la realidad y el conocimiento. Ahora, la actividad que ustedes van a tener para esta tutoría deben entregarla después de terminar la tutoría, ¿verdad? Lo más pronto posible. Es que van a explicar al menos 3 paradigmas de la educación matemática y el tipo de docente al que pertenecen. Esa sería la primera actividad. Y la segunda actividad es elaborar una lista con al menos 4 creencias que de una u otra manera repercuten negativamente en el aprendizaje de la matemática. Esas serían las actividades para entregar de esta tutoría. Y recuerden que solo de 4 de las 6 tutorías que vamos a hacer van a tener que entregar la actividad, ¿verdad? Siempre que se inicie unidad. Por ahorita estamos con iniciando unidad 2. Creo que lo tienen por ahí, ¿verdad?
en el archivo que les puse ahí para que lo puedan descargar, ¿verdad? Si lo pueden ver. Licenciada, buenos días. Sí, buenos días. Este, pero haz el favor de mandarnos al correo el material, Ah, vaya, se los envío entonces porque por a veces correo también. cuesta descargarlo desde aquí de aquí de la tutoría, a veces cuesta. Ah, vaya, entonces está bien, yo se Ajá, los por voy a favor. correo ahorita cuando ya terminemos. Yo se los envío al Ajá, correo para que tengan esta actividad ahí. Pero solo es eso lo que van a hacer. Dos actividades, explicar los tres paradigmas y el tipo de docente sí, y hacer una lista de sí. 4 creencias. Sí, sí, Esas se de puede 4 creencias descargar ahí. serían, ¿cómo? Religiosa. Sí, O, ahí cualquier tipo de creencia. Puede ser religiosa o puede ser una creencia así que tengan las personas, por ejemplo, de que la matemática es difícil, ¿no? ajá, La matemática es solo para los inteligentes. Hay muchas ajá, es creencias. como se puede relacionar como mitos. A mitos, ajá, correcto. Mitos o creencias. Ajá, porque mito es algo que se inventa algo, una historia fantástica Ajá, o ficticia en la cual quiere explicar el fenómeno en la, de manera digamos sí. desde la mitología, cuando en realidad sí se puede explicar desde la razón. Desde la razón también, sí, claro. Ujú. Vaya, vamos a ir trabajando. ¿Para cuándo sería que entregar este trabajo? Esta Eh, respuesta. Estas respuestas tienen que ser para esta semana, más tardar el viernes. Ah, Sería viernes 5 de abril, creo. Ajá. vaya, está bien. Sí. Vamos a So- ir trabajando entonces. bueno, está bien. Sí, solo se mencionan, dice cuántas preguntas son. Solamente son 2 actividades, ¿verdad? No son preguntas, son 2 actividades. Una que va a poner explicar. En la primera dice explicar, entonces tiene que explicar los 3 paradigmas de la educación matemática y el tipo de docente, ¿verdad? Y la otra solo es un listado de 4 creencias de que repercuten negativamente, ¿verdad? No son creencias positivas, sino que repercuten negativamente en el aprendizaje de la matemática o que nos impiden, ¿verdad? Vaya, Aprender matemáticas de mejor manera. ajá, está bien. Ujú. Sí, sí, en el documento sale lo que son los paradigmas, pero la lista Vaya, de las creencias es de ustedes, ¿verdad? Y lo que ustedes piensan. bueno. Sí, les voy a explicar eso, lo del parcial. Dice que a Ajá, ¿cuándo va a ser? recordarles que la actividad de la tarea se debe entregar una semana como máximo después de la tutoría, entonces tienen hasta el viernes o el sábado, ¿verdad? Para entregarla, pero mejor entreguen el viernes porque a veces el sábado tienen el parcial, lo tienen de 1 a 3 y sí es obligatorio asistir a las sedes. Ahí se van a realizar el examen porque el administrador de sede les va a dar una contraseña para poder entrar. Porque ustedes si lo hacen en su casa no van a poder entrar porque solo los administradores de sede tienen la contraseña. Y también va a haber una lista de Sí. asistencia para firmar. ¿Cuándo va a ser el examen? El sábado, el otro sábado, el 6 de abril. Y El el 6 domingo de tenemos una a uno 3 de... de la tarde. Va a ser por la tarde, de Vaya, 1 a 3. Y tienen que asistir ahí a la sede. A la vaya, sede porque que les quede tenemos, más cercana. tenemos geometría el domingo. También. Pues sí, Ajá, el sábado. tenemos, tenemos, tenemos que Es estudiar entonces. unidad 1 y 2 que van a estudiar. De Bueno, la, de la unidad 2 solo este documento de los paradigmas. bueno. Bien, ¿alguna otra duda?
El examen está programado para 2 horas, pero ustedes pueden, o sea, lo pueden hacer en menos tiempo, ¿verdad? Pero máximo 2 horas. Un solo intento. Hasta el momento me han dicho a mí que es un solo intento, ¿verdad? No sé. Más temprano. No, porque ya, bueno, ahí tienen que hablar con el licenciado Mauricio Calles, porque ya el parcial está programado para esa hora de 1 a 3. Entonces, aunque ustedes entren antes a la plataforma, no va a estar disponible el examen. Así es que tiene que ser de 1 a 3. Y tienen que ir a las sedes para que les den la contraseña. ¿Cómo hace para hacerlo en la calle? ¿Cómo así? Ah, bueno. Creí que estaba hablando del licenciado Calles. Bueno, entonces, sí, tienen que ir de 1 a 3 a hacerlo ahí el examen. Estudien y cualquier cosa, estoy ahí a la orden, ¿verdad? Me pueden escribir al correo, me pueden escribir en mensajes ahí en la plataforma y seguimos en contacto también por el otro lado ahí en una emergencia, ¿verdad? Este, sí, tenemos un grupo ahí, algunos están ahí. Si alguien no está agregado y está en esta tutoría, me dice para agregarlo. Entonces lo puedo agregar, Renato, no hay problema. Sí, solamente esas dos actividades serían el examen parcial y la entrega de esta actividad de la tutoría, que son solamente dos, ¿verdad? Tienen que entregarle el viernes para que el sábado vayan por el examen. Vaya, entonces yo lo agrego ahí al grupo hoy y les envío al correo la presentación, ¿verdad? Bien, gracias por la asistencia y les agradezco también la comprensión, ¿verdad? Yo tenía una cita médica a las 7 de la mañana y no iba a salir a tiempo. Deben de estar con ustedes a las 8, así es que les agradezco el tiempo que han estado acá, ¿verdad? Sí, claro que sí. Estoy en el proceso de revisar las tareas que están pendientes, ¿verdad? Hoy, este fin de semana, van a tener sus notas. Bueno, muchas gracias. Gracias. Que tengan un buen fin de semana ustedes.